Los misterios paranormales cautivan y desconciertan, envolviendo nuestra realidad en un sutil velo de incertidumbre. Y es que, a pesar de contar con innumerables investigaciones y testimonios, aún carecemos de una explicación clara que arroje luz sobre estos fenómenos. Fenómenos que permanecen por ahora en el ámbito de lo desconocido. Sin embargo, ello no significa que algún día no logremos desentrañar sus secretos. Una idea que de algún modo reivindica a nuestro siguiente invitado. Es David Cuevas, periodista y autor, entre otras obras, de Inexplicado, así en la tierra como en el cielo. David Cuevas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Luces en la Oscuridad. Pues bien hallado. Aquí estoy, pues una vez más, para hablaros de esas anomalías esquivas, pues así en la tierra como en el cielo, que sabes que me apasionan y que creo que de hecho es una pasión compartida. Sí, lo es. Y dices que son esquivas, lo que no son tan esquivos son los testigos que has entrevistado y que son, ¿cuántos ya? ¿Cientos? Bueno, depende, ¿eh? Algunos son bastante esquivos, de hecho. Sí. Hay algunos que sí que ponen muy pocos impedimentos para confesar sus vivencias, y hay otros que cuesta bastante pico para conseguir que finalmente se abran para contarme sus experiencias, algunas de ellas traumáticas, no solamente a mí, sino siendo conscientes con su consentimiento de que van a ser publicadas en un libro como este, ¿no? Pues son unas 140 historias y creo que son unos 110 testigos, personas que me han confiado sus experiencias, la mayoría inéditas, y que aparecen pues en este trabajo en el que básicamente la materia prima principal son esas historias de testigos, en la mayoría de ocasiones pues nada conocidas por el gran público, ¿no? Uh-huh. Yo tengo entendido que te llegan muchos casos, ¿no? A estas alturas de tu trayectoria, pues dentro de lo que es el mundo del misterio y de la divulgación de los misterios, eres bastante conocido y te llegan muchos casos. Y me gustaría saber, David, ¿qué criterios utilizas para discernir entre aquellos que te parecen interesantes y que vale la pena divulgar y verte con los testigos, y aquellos que quizá no valen tanto la pena? Bueno, yo siempre digo lo mismo a este respecto. Yo soy periodista. Y yo que no soy es un polígrafo con patas, ¿no? Es decir, cuando yo hablo con una persona que me cuenta su experiencia, antes de publicarla yo tengo que estar plenamente convencido de que esa persona cree haber vivido esa experiencia, puesto que yo no estoy en sus cabezas, no sabes realmente si lo que te cuentan ha vivido tal y como ellos te lo cuentan. Lo que tengo claro antes de publicar una historia es que ellos creen haberla vivido de la forma que me cuentan, ¿no? Entonces, desarrollas después de tantos años, persiguiendo este tipo de historias, y hablando con tantísimos testigos, ya son cientos de ellos, pues no sé si desarrollas una suerte de radar subjetivo, pero al fin y al cabo una suerte de radar interno para intentar averiguar si te la están intentando pegar, ¿no? O sea, por eso es muy importante también intentar quedar siempre con los testigos en persona. No siempre se consigue, pero hay que intentarlo para pues comprobar, por ejemplo, su comunicación no verbal, ver cómo se expresan, y eso también ayuda bastante a la fiabilidad que de forma, insisto, subjetiva nos da a nosotros para, bueno, publicar estas historias. Piensa que son muchas historias, son muchos años concatenando este tipo de experiencias, y bueno, pues al final, insisto, vas adquiriendo, valga la redundancia, experiencia de otro tipo para, bueno, intentar discernir lo que merece la pena de lo que no lo es, ¿no? En este caso, en este último libro, Inexplicado, he intentado seguir ese parámetro y estoy absolutamente convencido de que todas las personas que me cuentan, que confían en estas historias, en un principio me las confían a mí y ahora ya directamente se confían a los lectores, ¿no? Creen realmente haber vivido esas experiencias tal y como me las cuentan con detalle. Uh-huh. ¿Cuál sería para ti el caso perfecto? Quiero decir, ¿qué elementos crees que debe tener un caso para que puedas considerarlo como tal? Y no sé hasta qué punto quizá ya hayas recogido algún caso que para ti sea el caso perfecto. A ver, es complicado porque la palabra perfecto es muy grande, Adri. Pero digamos que en este libro sí hay una historia que, si no es el caso perfecto, porque insisto, es una palabra a la que creo que hay que tenerle mucho respeto, se acerca bastante. Uh-huh. Este libro se divide en dos partes. La primera parte está dedicada al enigma de los ovnis, ahora se llaman WAPs,
Bueno, en España, Fanny's, que yo siempre digo que cuando se habla de Fanny, no solamente puede ser tu vecina del quinto, sino que también puede ser un fenómeno anómalo no identificado, que es, digamos, las siglas que ahora se atribuyen al que para mí es el misterio de misterios, que sí que tiene que ver con esos antaño ovnis, ¿no? Y hay una historia protagonizada por el teniente general Miguel Lenz Astray, que muy poquitos días después de un famosísimo caso ufológico que seguramente suene a muchos de vuestros oyentes, como es el caso Manises. Concretamente, Manises fue el 11 de noviembre, ahora justamente se cumple dentro de muy poquito el aniversario, ¿no?, del caso Manises. Pero 6 días después, el 17 de noviembre del 79, pues este piloto se le pide, pues se le ordena un scramble. Un scramble es la persecución de un tráfico no identificado que ha invadido el espacio aéreo español en este caso. Y él, digamos que coge el caza, el F-1, desde la base de Los Llanos, en Albacete, y bueno, pues sale en esa misión de scramble, ¿no? Y lo que se encuentra aquí, insisto, se acerca mucho al caso perfecto. Resumiendo, te diré que se topa con una especie de es que no sé cómo definirlo. Una especie de pantalla gigantesca con todo tipo de luces, inabarcable a su vista, que no sabe explicar en un principio, aunque cree que puede tratarse de algún tipo de invento americano o ruso. Estábamos en plena Guerra Fría, a finales de los años 70, y los americanos estaban en diferentes bases españolas y volaban como Pedro por su casa, que diría aquel, y en ocasiones sucedían estas cosas, ¿no? Pero aquello no acababa de cuadrar, era demasiado extraño, demasiado grande, demasiado inabarcable. Y bueno, cuando está varios minutos observando aquello y decide volver, porque bueno, obviamente tienen un tiempo limitado, el combustible pues obviamente se gasta muy rápido, es cuando cuando está de vuelta hacia la base de Los Llanos, se cuelan por el canal UHF, por el canal interno que tienen en la Carlinga, por la radio interna, una especie de voz o varias voces de niños que hizo algo así como preguntan: hola, ¿cómo estás? Hola, ¿quién eres? ¿Cómo estás? Claro, imagínate, ¿no? Se extraña muchísimo. Y él, con una mentalidad racional, piensa que se puede tratar de alguna interferencia, del hijo de algún capitán en un barco, porque estaba sobrevolando mar en este caso, y bueno, puede haber alguna interferencia, es raro, pero puede pasar. Entonces lo que hace es apagar la primera de las dos radios que tenía, ¿no? Y las voces siguen entrando. Hola, ¿qué tal? Hola, hola, ¿quién eres? Muy extrañado, dice: ¿cómo? Acabo de apagar la radio principal, voy a apagar la secundaria. Y apaga la secundaria, se queda sin conexión y aquellas voces siguen entrando en los auriculares. Hola, ¿quién eres? ¿Cómo estás? Claro, imagínate el shock, ¿no?, de este piloto, que estamos hablando de alguien que ostenta el récord de horas de vuelo en aviones de combate. Alguien que ha trabajado para 4 ministros diferentes, absolutamente condecorado, uno de los militares con mejor trayectoria de la historia de España, ¿no? Y está ahí viendo algo que no podía explicar. El caso es que hasta aquí habrá oyentes escépticos que piensen: bueno, puede ser algún tipo de proceso alucinatorio, primero visual o auditivo. Es raro, ¿no? Un piloto con miles de horas de vuelo, con formación militar, no suele tener este tipo de experiencias. Pero hay quien puede llegar a pensarlo. Pero Houston, tenemos un problema, porque al aterrizar en la base de Los Llanos, un mecánico de vuelo le pide volver a donde está el avión cuando se estaba ya cambiando para irse a casa, y cuando accede a ver el avión dice: ¿qué ha pasado con este avión? Y son conscientes de que han saltado varios remaches del avión, cosa que es prácticamente impensable en un vuelo que fue relativamente tranquilo, más allá de alguna maniobra que pudo hacer para intentar rodear aquella especie de mastodonte de luz, como antes decía, ¿no? Si habla de cerca de 100 remaches saltados. Madre mía. Aquello, sea lo que sea, interactuó físicamente o tuvo de alguna forma una interacción física con el objeto. Pero es que la cosa no acaba ahí. Es que, la historia es muy larga. En el libro, de hecho, reproduzco por primera vez un documento que hasta ahora era clasificado, que es el relato que describe en caliente, horas después de parte de lo que ha visto, porque no se atreve a contarlo todo, que esto es muy interesante, porque si cuento todo esto me toman por loco directamente. Claro.
De hecho, bueno, a él le mandan al psicólogo, le hacen varias pruebas y está perfectamente. Hay un informe psicológico al respecto. Y claro, es muy interesante porque en los días siguientes se da cuenta de que cuando cogía en su mano estas copitas finas que hay, por ejemplo, de champán, esta copa de cristal se les empezaban a estallar en las manos. No una, sino varias de ellas. Claro, no, aquello sí que le extraña, pero ya el sumum de la extrañeza llega cuando esta persona, cuando está, pues, se prepara para volar, ¿no? Obviamente, es lo que hacía principalmente, se da cuenta de que al posar su mano, ni siquiera tocando, al poner su mano sobre el instrumental de vuelo, las agujas se volvían locas, literalmente. El instrumental de vuelo empezaba a hacer cosas muy extrañas. Claro, imagínate lo que esto supone, ¿no? Luego, una vez que volaban, no pasaba nada, pero de primeras tenían esa suerte de efecto, por así decirlo, electromagnético, que él obviamente asocia a la experiencia previa que había tenido y nunca se ha encontrado con ningún tipo de casuística similar ni ligeramente parecida. Era la primera vez que le pasaba algo así. Y acto seguido tiene esta suerte de extraño efecto electromagnético en las manos, después de haber tenido ese rarísimo encuentro, que como decíamos, no solamente fue algo que vio y que escuchó, sino que de alguna forma dejó su pozo físico, ¿no? en el avión, ¿no? La historia, insisto, es mucho más larga, es un capítulo completo, lo he resumido mucho, pero si esto no es el caso perfecto, Adri, yo me atrevería a decir que se le parece mucho. Está muy bien. Es fascinante, ¿no? Este caso de Lens Astray. Y por lo que he entendido es uno de los casos que más te ha supuesto este trabajo de pico y pala, ¿no? Que decías. Sí, no, este testigo fue muy esquivo. Fue muy esquivo, ¿no? Estuve junto al compañero Manuel Carballal, estuvimos bastante tiempo intentando hablar con él. Bueno, hablamos con él varias veces por teléfono, pero no nos recibía. Finalmente conseguimos que nos recibiera físicamente y luego le vimos en alguna ocasión más, ¿no? Y ahí mantuvimos con él una entrevista de 2 horas en la que nos contó todo tipo de detalles y estábamos absolutamente fascinados, ¿no? Y, hombre, yo quizá todavía tengo cierta capacidad de asombro, ¿no? Porque, bueno, yo al fin y al cabo haber recopilado, no llego a medio millar de testimonios, con lo cual, bueno, pero Carballal, que tiene miles de ellos, se quedó igualmente choqueado, ¿no? Estuvimos varias noches dándoles vueltas a esto y durmiendo especialmente mal. ¿Qué pudo ser aquello? ¿Cómo es posible que suceda esto, ¿no? Y son estas historias que ponen en jaque cualquier escepticismo, por sano que sea. Y en esa suerte, digamos, de historias, en lo que respecta a este libro, ha inexplicado el caso de Miguel Lens Astray, es el rey, ¿no? Claro, es que además aquí hay elementos que son objetivos, ¿no? Que no son algo más que una experiencia subjetiva, que también son súper interesantes, ¿no? Y muy, muy, muy legítimas o válidas de ser investigadas. Pero este tiene estos elementos objetivos, ¿no? Como lo de los rematches que contabas. ¿Qué otros casos en este sentido has podido recoger en este nuevo libro Inexplicado? Casos que tengan estos elementos físicos u objetivos. Hay varios. Por ejemplo, hay una historia muy, muy interesante que me contaba Lourdes Montes, siendo ya mayor, que cuando era una niña junto a otros niños estaba jugando en un pueblecito andaluz y de repente se encuentran con lo que es el típico platillo volante, bastante grande, lo intentan rodear, no saben qué es aquello desaparece y deja un pozo en el suelo, por ejemplo, que no solamente lo ven ellos, los niños, sino que lo ven los padres, solo que los padres llegan después de que apareciera aquella suerte de platillo volante, según las palabras de Lourdes Montes, y dejó un pozo como quemado, ¿no? Entonces los padres pensaron que era algo físico, y los niños le contaron la historia, pero los padres dijeron: anda, niño, ¿qué estás diciendo? Cállate. Pero de estas historias no son muy habituales encontrar en historias que vayan más allá de los encuentros de primer tipo, estos encuentros lejanos de luces, ¿no? O de ciertos elementos o fenómenos que en ocasiones parecen tener incluso un fuselaje que se ven a la primera luz del día, ¿no? En ocasiones más cerca que lejos. Pero aquí estamos hablando de algo que deja un pozo físico. Sería lo que Allen Hynek, un famoso ufólogo americano, definiría como los encuentros de segundo tipo. Los de primer tipo serían estos que comentábamos de
pues, o sea, esos avistamientos lejanos, pero los de segundo tipo son aquellos que no son tan lejanos y que de hecho dejan un pozo físico. También hay historias de encuentro de tercer tipo, que es cuando hay un encuentro con con una serie de humanoides, para muchos serían los presuntos tripulantes de esos WAPs, FANIs, OVNIs o como queramos llamarlos. Y luego también hay algún caso de los del cuarto tipo, que vendría a ser cuando la cosa ya va mucho más allá de cuyo encuentro con los seres, e incluso se habla de una interacción física con los seres, por ejemplo, en casos de abducción, que seguro que muchos oyentes habrán escuchado esta palabra en innumerables ocasiones, ¿no? Y claro, algunas de estas historias pues son muy llamativas, ¿no? Y así como otras tantas, que continuando lo que decíamos del Ensastrae, han sido, digamos, presenciadas por miembros de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, militares, pilotos, con una formación a los que se les presupone una formación importante a la hora de saber distinguir entre un fenómeno astronómico, chatarra espacial o algo que a priori resulta a todas luces, nunca mejor dicho, inexplicado, ¿no? De estos hay también muchísimas historias que llaman mucho la atención, ¿no? Porque van más allá de lo típico caso que nos han contado algún familiar o alguien de nuestro entorno de aquella extraña luz que vio aquella tarde o aquella noche mientras estaba mirando por la terraza, mientras estaba en la playa con sus amigos o mientras iba en carretera. Aquí nos encontramos con casos de una extrañeza que van más allá de algo que puede, hasta cierto punto, ¿por qué no?, confundirse con algún tipo de elemento explicable a nivel, digamos, astronómico, ¿no? Uh-huh. David, en cuanto a este tema de las abducciones, que diría que es uno de mis favoritos, ¿cómo crees que afecta generalmente a las personas que lo viven? Quiero decir, ¿hay un patrón o una respuesta habitual, semejante entre todas las personas que lo viven, o son respuestas muy dispares, maneras muy distintas de vivirlo? A ver, yo tengo que reconocer que casos de abducción he recogido varios, pero no he recogido muchos. No tengo, por ejemplo, 100 casos para decirte, pues mira, Adriana, en mi humilde opinión, después de haber analizado mínimamente una serie de experiencias de estas características, hay estos patrones que nos intentarían hasta cierto punto hacer llegar a conclusiones. No he recogido muchos, quizá media docena aproximadamente, pero sí que he leído mucho sobre el tema. Ahora mismo quiero recordar que era en Netflix. Se ha estrenado ahora, ¿no?, una serie documental en la que estaba Hopkins, sí, de por medio. Sí, Abducción en Manhattan, sí. Tiene un título así, es buena. A mí me gustó esta serie. Las abducciones es algo, bueno, principalmente conocido en lo que respecta a la ufología norteamericana, ¿no? Son los primeros que lo popularizaron, primero con el famoso caso de Barney Betty Hill y luego con los trabajos de Whitney Strieber, con aquel ¿cómo se llama el libro de Strieber? Communion, o Bud Hopkins con Intrusos, ¿no? En el que no solamente hablaba de una abducción, sino incluso de una descendencia en la que los seres aparentemente extraterrestres habían dejado embarazadas a una serie de personas a las que habían abducido, inseminado, digamos, en su nave. Como la hipótesis más dura, ¿no? Bueno, las hay peores, ¿eh? Sí, no, hay de todo. Pero la idea esta de que seres extraterrestres nos usan como cobayas humanas y con un objetivo de hibridarse con nosotros, ¿no? Sí. Esto ya viene de los años 80, ¿eh? Quiero decir, esto no es de ahora. Pero sí, no sabemos si por una especie de contagio cultural en lo que respecta a los patrones, porque insisto que en Estados Unidos, a raíz de la portada de Communion, en la que salía aquel ser, no era gris, era amarillento, pero aquel típico ser con cara que tiene forma de pera invertida, esos ojos almendrados grandes, ¿no? Que según algunos testigos vendrían a ser los seres invasores, los malos de la peli, ¿no? No son estos pleiadianos que son altos, rubios y con ojos azules que se aparecían a los de la misión Rama con Sixto Paz a la cabeza. Hablamos de estos que vienen aparentemente con aviesas intenciones. Esto se populariza mucho en Estados Unidos y son muchas personas las que dicen haber tenido un encuentro con estos seres. Y en España empieza a pasar algo parecido, pero más quizá ya en los años 90, que es cuando empiezan a proliferar historias como la de Próspera Muñoz, por ejemplo, que es quizá el caso más conocido a nivel nacional de abducción. Historias como la de Xavier C., que es la abducción española aparentemente más internacional, con el dolmen de Vallgorgina implicado de por medio, un caso que junto al compañero Manuel Carballal podemos investigar y descubrí que era un sonado fraude, ¿no? En España, a raíz de una serie que
todos los oyentes, sin excepción, conocen, aunque no hayan visto, que es Expediente X. Ahí empieza a hablarse de abducciones a mediados de los años 90. Y es cuando cala en, digamos, en lo que es la audiencia masiva, lo que es digamos, ese concepto de abducción, ¿no? De secuestro por parte de aparentemente estos seres extraterrestres y todo lo que de ello puedan derivar, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto hay un pozo cultural o de contagio a la hora de narrar historias que son muy similares a otras que se han contado, pero claro, si nos metemos en este jardín tendríamos que hablar de las ECMs y también sería complicado. En resumidas cuentas, no sé lo que hay detrás de las abducciones, he recopilado pocos casos, algunos de ellos están en inexplicado, con giro de guión, de hecho, bastante curioso al final de alguna de esas historias. Pero yo estoy bastante convencido de que la mayoría de personas que nos reportan historias de abducciones están convencidas de que han vivido esas experiencias. Experiencias que obviamente pueden llegar a ser muy, muy traumáticas. Entonces, David, no sé hasta qué punto a veces te toca hacer un poco papel de psicólogo con los testigos, quiero decir. Imagino que para hacer la labor que haces hay que tener por encima de todo empatía. Sí, bastante. Hay personas que han vivido experiencias de estas características, experiencias que han sido traumáticas o dramáticas. Y yo de las abducciones es un buen ejemplo el que ponías, porque al fin y al cabo te están secuestrando y están incluso, bueno, pues testeando lo más íntimo que tenemos a veces los seres humanos, ¿no? Cuando hablamos de estos casos, digamos, de abducción o de presunta inseminación, etcétera, etcétera, que independientemente de si lo han vivido realmente o no, ellos creen haberlo vivido, con lo cual el pozo psicológico es ahí mismo. Es decir, no, independientemente de si eso ha pasado o no, tú crees que ha pasado. Y eso te afecta psicológicamente. Se puso muy de moda en Estados Unidos, por ejemplo, y en España también se empezó a hacer de alguna manera, aunque en mucha menor medida, los grupos de terapia entre personas que habían sido abducidas. Al igual que se han hecho, y en España siguen haciendo grupos de terapia de personas que han sido testigos de experiencias cercanas a la muerte. Y es muy interesante porque ahí se ponen en común varios elementos y hay una serie de comportamientos que en líneas generales, salvo en alguna excepción que he recopilado, se suelen cumplir, ¿no? Pero sí, la psicología es importantísima porque hay muchas personas que constantemente hablan de que, bueno, lo que dicen los testigos es lo que ellos dicen, pueden mentir, pueden exagerar, ¿no? Evidentemente es una cuestión que está ahí, hay que tenerla en cuenta. Pero cuando te pones delante de un testigo, una señora que cree haber vivido algo que le ha resultado traumático, hay que usar mucho la psicología y saber muy bien qué se pregunta, cómo se pregunta y sobre todo cuándo se pregunta, ¿no? Una de las preguntas que yo hago habitualmente es si han consumido algún tipo de estupefaciente o bebida alcohólica. Pero claro, yo no puedo empezar preguntando esto porque me mandan al carajo. Es decir, claro, por razones obvias, claro. Pero hay que intentar preguntar este tipo de cosas. Entonces, la psicología es básica. Y yo no soy psicólogo, yo soy periodista, pero al final la experiencia es un grado. Y cuando has empezado entrevistando testigos y te has ido dando cuenta que quizá en las primeras encuestas no has estado acertado porque la reacción del testigo te ha pillado contrapié, ya vas desarrollando una especie de patrón a la hora de entrevistar a los testigos, sobre todo aquellos que te cuentan experiencias que son más dramáticas o más traumáticas. He recopilado montones de historias de personas que en medio de la noche son testigos, muchas de ellas en absoluta vigilia, de que algo les visita en la habitación y que está físicamente ahí y pasaron un miedo atroz hasta el punto de repetirme una máxima que, insisto, ha sido bastante reiterativa. Desde entonces he sido incapaz de volver a dormir con la luz apagada. Ahí obviamente hay un pozo real. Y esto nos puede parecer más o menos simpático, pero ojo, cuidado. Quiere decir que alguien te diga que no puede dormir con la luz apagada, es porque algo cree haber visto, ¿no? Y normalmente estas experiencias no se le suelen contar ni siquiera al entorno más cercano, ni a tus familiares más cercanos, ni mucho menos a tus amigos. A veces sí que lo compartes con alguien, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando se comparte con alguien, la primera reacción es importantísima, porque si la primera reacción es de apoyo y comprensión, esa persona puede estar preparada para contárselo a más gente. Pero cuando la primera reacción es de ¿pero qué me estás contando?,
se te ha ido la pinza, ni se te ocurra contarle eso a nadie fuera de aquí porque van a pensar que estás loco y por ende que yo estoy con una persona loca, eso marca a la persona de por vida. Y cuando llegamos personajes como yo, que somos periodistas, ahí con nuestro cuaderno, nuestra grabadora, y porque alguien nos ha dicho, oye, creo que esta persona ha vivido algo, aunque no me lo han contado, se dice, se comenta, se rumorea, pues obviamente no te recibe precisamente a lo bienvenido Mr. Marshall. Tienes que ganarte al testigo. Y en ocasiones no le vas a entrevistar ni a la primera ni a la segunda. Entonces hay que tener mucho cuidado y mucho tacto con ese tipo de experiencias, insisto, principalmente aquellas que han sido traumáticas para el testigo, independientemente de lo que realmente haya visto o haya sentido, ¿no? Imagino que otra pregunta clave que debe hacerse a los testigos es en cuanto a sus creencias, ¿no? O sea, si son creyentes o no en este tipo de temas, y también es curioso ver que quizá estos fenómenos ocurren también a personas completamente escépticas y cerradas en banda a la posibilidad de que existan fenómenos paranormales. Sí, totalmente, totalmente. Esto pasa a todo el mundo. Yo recuerdo una vez que entrevisté a un exorcista que le preguntaba, bueno, ¿y la mayoría de las personas que acuden a usted para que hagan algún tipo de ritual de exorcismo porque quieren estar poseídas, son todos católicos? Y dice, no, de todo hay. Y yo pregunté, ¿y eso? Y dice, hombre, pues cuando aprieta, ¿no? Claro, pues esto es parecido. Hay personas que son absolutamente escépticas y que me han dicho, mira, yo era muy escéptico, pero, puntos suspensivos, me ha pasado esto. No sé explicarlo, de hecho son personas que necesitan también que nosotros les demos explicaciones, que a veces es complicado, porque yo soy periodista, yo no soy teórico. Yo no tengo teorías explicativas ni para un fenómeno concreto, ni mucho menos para todos a la vez, como tienen otros compañeros, ¿no? Entonces es muy complicado, porque al final tú vas, recoges tu historia, la historia de estas personas con su consentimiento, te vas, y por mucho que intentas establecer o mantener cierto contacto, a veces no se puede, porque en mi caso son cientos de testigos entrevistados, cientos, te hablo de 300, 400 en los últimos 10 años, por ahí va la cosa. Entonces no puedes mantener, digamos, una relación más o menos continua con todos y cada uno de ellos, es muy difícil. Faltan encuestadores de campo, falta gente que recoja esas historias, ¿no? De forma que pueden pasarle a cualquier persona. Y luego está el tema de las interpretaciones, por ejemplo. Puede haber quien interprete que lo que ha visto es un ovni extraterrestre, puede haber quien crea que viene de otra dimensión, puede haber quien crea que era el planeta Venus aunque se moviera en zigzag, o puede haber quien, bueno, no sé, piense en las teorías más peregrinas. Pero independientemente de la interpretación de los fenómenos, el fenómeno, según la descripción de los testigos, aparentemente ha sucedido. Da igual que tengas un credo en un sentido o en otro. Da igual que seas más o menos religioso. Si tú has visto algo extraño, lo has visto. Otra cosa es la interpretación o la trascendencia que para ti tiene ese fenómeno. A mí lo que me interesa principalmente como periodista es el fenómeno, lo que ha sucedido. ¿Cuándo, cómo, dónde, por qué? Las famosas 5 W, ¿no? Y luego también siempre les pregunto, ¿qué crees que era aquello? Ellos ya me dan su interpretación. Y a veces contándote, sin conocerse entre ellos, el mismo fenómeno con los mismos detalles y las mismas características, la interpretación varía. O viceversa. Hay veces que te cuentan fenómenos que son muy dispares, pero la interpretación coincide, ¿no? Esto es muy interesante. O sea, para alguien que ha visto, por ejemplo, un ser ensotanado a los pies de su cama, considera que es algo religioso y otra persona piensa que es algo extraterrestre y otra que es algo espiritual, ¿no? David, sí. Aunque coincidan, ¿no? Claro. En los elementos. Ya para terminar, ¿cuál es la interpretación que le das tú a estos temas? Esta ¿Qué pregunta, es lo que te parece más plausible? Esta pregunta me suena. Pues te digo lo mismo que respondí hace unas horas a alguien que me preguntó por esto, en una presentación del libro, ¿no? En Barcelona. Depende de la historia. Yo no puedo dar una explicación, primero, adelantado que explicaciones claras no tengo prácticamente para ningún fenómeno, porque mi deber, mi labor, no es la de explicar los fenómenos, es la de darlos a conocer, ¿no? Pero más allá de eso, no me escaqueo de la pregunta. ¿Qué es? Pues depende. Me preguntas por el caso del Ensastray, me preguntas por el caso de la aparición mariana del Castillar de Santiago en Ciudad Real, que aparece en el libro, o me preguntas por el caso de ser ensotanado que apareció a los pies de la cama de alguien, o me preguntas por el caso de la abducción de que hemos hablado antes. Yo, para empezar, creo que son historias completamente distintas y que tienen una realidad diferente. Con lo cual habría que analizar historia a historia. Lo que yo creo que son
todas y cada una de esas historias, por intentar darte una explicación genérica, es, desde mi perspectiva, absolutamente inexplicadas. Inexplicado es el título de tu obra más reciente. La muestro a cámara y desde aquí recomendamos a todos aquellos que estén interesados, pues esto, en fenómenos paranormales de todo tipo, avistamientos, ovnis, patinetes malditos, incluso también hay en tu libro. Muñecos presuntamente poseídos, que son una de las historias más curiosas que me he encontrado, sí. Pues los van a encontrar en Inexplicado. Anomalías esquivas, así en la tierra como en el cielo. David Cuevas, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista y hasta la próxima. A ti, Adri, para cuando me llaméis, aquí estaré.